Bien, en esta tarde, mis queridos hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por darse cita en este estudio que hemos de tener en estos momentos. Quiero decirles que vamos a comenzar una serie de estudios muy interesantes basados en la historia adventista. Hoy vamos a abarcar un tema muy importante que lo hemos titulado, como ustedes ven ahí en pantalla, El fuego de la Review Herald. Hoy vamos a hablar de la parte número 1, porque es un poquito extenso el estudio y no nos daría el tiempo para abarcarlo todo. Entonces, en nuestro próximo estudio vamos a tener una segunda parte y quién sabe si sea una tercera, pero de todas maneras vamos entonces a hablar acerca de la Review Herald. ¿Qué era la Review Herald? Bueno, la Review Herald era la casa editora o la casa publicadora o imprenta adventista, más o menos por ahí por los años 1900. Se cree, mis queridos hermanos, de que la Review Herald era la casa publicadora más grande del mundo, oigan bien, en los años 1900. De ahí salía todo lo que tenía que ver con la literatura adventista, todo lo que eran los libros adventistas, panfletos, periódicos. Había muchos periódicos que se publicaban para ese entonces, como uno de ellos, ustedes lo van a ver ahí en pantalla, es el encabezado de uno de esos periódicos. Si ustedes notan, yo se los voy a decir, está en inglés, por supuesto, el encabezado, pero se los voy a decir. El periódico se llamaba Advent Review. Advent significa advenimiento y review significa revista. Y la parte de abajo, como ustedes pueden ver allí, ¿qué más decía? And Sabbath Herald, o sea, el heraldo del sábado. ¿Qué se nos viene a la mente, mis queridos hermanos? Que solamente el encabezado de ese periódico estaba proclamando dos verdades al mundo. ¿Cuáles eran? La verdad de la segunda venida de Cristo, ¿y cuál otra? El sábado. Qué interesante. Si ustedes notan, mis queridos hermanos, hoy se publica la revista adventista, que se llama en inglés Adventist Review. Pero si ustedes se ponen a pensar, la Adventist Review, el título dice la revista adventista, nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya esa revista, ese encabezado de esa revista actualmente que se publica dentro de la organización o dentro de la iglesia adventista, ni está anunciando la segunda venida de Cristo, ni está anunciando ya la verdad del sábado. Porque Adventis y Advent son dos cosas muy diferentes. Adventista y advenimiento. Bien. Viene una pregunta muy importante que vamos a ir para ir sentando bases, para que nosotros podamos entender cuál fue la razón, básicamente, del por cual se encendió la Review Herald. ¿Cuál era el plan de Dios al levantar la casa publicadora adventista Review Herald y la obra de publicaciones? Bien, vamos entonces a dejar que el espíritu de profecía mismo conteste esa pregunta. Vamos a ir leyendo ciertas citas, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Dice, el poder y la eficiencia de nuestra obra, oigan bien, dependen mayormente del carácter de las publicaciones que salgan de nuestras prensas. ¿Oyeron eso, mis queridos hermanos? ¿Ustedes escucharon eso? Vuelvo y repito, póngale mucha atención, préstenle mucha atención a lo que está en amarillo. Porque cuando yo estaba leyendo estas citas, yo quise darle énfasis a esas declaraciones de la hermana White. Y dice ahí, vuelvo y leo, el poder y la eficiencia de nuestra obra
dependen ¿de qué? Del carácter de las publicaciones que salgan de nuestras prensas. Si salen publicaciones buenas, la obra tiene ¿qué? Poder y eficiencia. Por lo tanto, sigue diciendo la declaración, debe ejercerse gran cuidado en la selección y la preparación del material que ha de ir al mundo. Se necesita la mayor precaución y discriminación. Sigue diciendo la sierva del Señor, escuchen, deben dedicarse nuestras energías ¿a qué? A la publicación de impresos de la calidad más pura y del carácter más elevado. Nuestros periódicos deben salir cargados de la verdad que tiene un interés vital y espiritual para la gente. Hermanos, toda la literatura adventista que salía de esta casa publicadora debía ir cargada con toda la verdad. Dios ha puesto en nuestras manos un estandarte sobre el cual está escrito. ¿Qué está escrito? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y la fe de quién? De Jesús. Apocalipsis 14:12. Este es un mensaje distinto y ¿qué? Separador. Un mensaje que se dará en forma certera. Por eso es que este mensaje va a traer separación en el mundo religioso hoy. ¿Cuál es el mensaje que va a traer separación? Abrazos y besos. Hermanos. Abrazos y besos en concilios ecuménicos. ¿Ese va a ser el mensaje que va a traer separación? ¿Que va a ser distinto y separador? No, el mensaje de Apocalipsis 14. Debe apartar a la gente de las cisternas resquebrajadas que no contienen agua y llevarla a la inagotable fuente de agua, del agua de la vida. El gran objeto, oigan bien, de nuestras publicaciones es ensalzar a Dios, llamar la atención de los hombres a las verdades vivas de su palabra. Dios nos invita a enarbolar no nuestro propio estandarte, no el estandarte de este mundo, sino el de la verdad. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Únicamente si hacemos esto, podrá acompañarnos su mano prosperadora. ¿Oyeron eso, hermanos? Si esta iglesia hace esto que está allí escrito, a través de las publicaciones, la literatura, los libritos, panfletos, periódicos, de exaltar y de poner en alto el estandarte de la verdad, dice la sierva del Señor, si hacemos eso, Dios nos va a acompañar y nos va a prosperar. Sigue diciendo, nuestra obra de publicaciones se estableció según las instrucciones de Dios y bajo su dirección especial. Fue fundada para alcanzar un objetivo preciso. Escuchen bien, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Dedíquense más tiempo a la publicación y circulación de los libros que contienen la verdad presente. ¿Qué publicaciones nosotros tenemos que estar repartiendo ahí en el pulguero cada semana? La verdad presente. La verdad presente, mis queridos hermanos. Llámese la atención a los libros que se espacian en la fe práctica y la piedad, así como a los que tratan de la palabra profética, Daniel y Apocalipsis. Se ha de educar a la gente para que lea la segura palabra profética a la luz de los oráculos vivos. ¿Dónde se encuentra esa cita? Joya de los testimonios, anoten. Joya de los testimonios, tomo 3. Página 151 a la página 158. Otra declaración más, noten cómo dice. La obra grandiosa
y admirable del último mensaje evangélico debe continuar hoy como nunca antes. El mundo debe recibir la luz de la verdad por el ministerio evangelizador de la palabra, efectuado por nuestros libros y periódicos. Nuestras publicaciones deben demostrar que el fin de todas las cosas está próximo. Cuando publicamos algún mensaje, debemos mostrarle al mundo que el tiempo del fin está cerca. Tengo orden de decir a nuestras casas editoriales: alzad el estandarte, alzad lo más alto, proclamad el mensaje del tercer ángel, de manera que se oiga en el mundo entero. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Dónde se tiene que escuchar este mensaje, Ramón? En el mundo entero. Debe verse claramente que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Antes de terminar de leer esa cita, ¿vemos este mensaje ya hoy en las publicaciones adventistas? Esa es la pregunta que yo hago. Que nuestras publicaciones, oigan bien, proclamen el mensaje como testimonio para todo el mundo. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? Proclamar el mensaje de ¿qué? Es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar al mundo. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 50. Noten lo que dice esta cita. Esta cita tuve que traducirla porque está en un libro que nunca ha sido traducido al español. Se llama Consejos para Escritores y Editores. Página 178 dice: el Señor ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. O sea, ustedes y yo hemos sido llamados a ser embajadores, sus representantes. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. ¿Qué cosas? Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Muchos hoy no quieren presentar esas advertencias. ¿Por qué? Porque dicen, no, si ese mensaje se presenta va a traer persecución. Pero dice la sierva del Señor, no, el Señor le ha encargado a su pueblo que proclamen al mundo, no dice a 2 o 3 en la iglesia, al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Miren, mis queridos hermanos, a ninguna iglesia en esta tierra Dios le ha confiado tanta verdad como a la iglesia adventista. Las advertencias más solemnes y terribles, oigan bien, que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Todas esas advertencias se tienen que proclamar al mundo. Y dice, ¿y cómo termina la cita? Y nuestras casas publicadoras se encuentran entre los agentes más eficaces para realizar esta obra. Yo fui miembro de una iglesia adventista por 15 años en New Jersey. Y entonces queríamos hacer la obra misionera. Y yo le preguntaba al pastor, pastor, no hay literatura aquí en la iglesia. Y se hable con el director de obra misionera. Iban del director de obra misionera. Y el director de obra misionera me decía, no hay. Lo único que hay es unas revistas, por ahí unas cajas ahí llenas de revistas de la recolección. Hermanos, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros al mundo después de escuchar estas citas que hemos estado leyendo? Nunca ve literatura. Entonces, ¿cómo usted va a proclamar este mensaje al mundo siguiendo las instrucciones de Dios a través de su mensajera cuando la iglesia a la cual usted asiste no tiene literatura para hacer la obra misionera? Esa foto que ustedes ven ahí en pantalla es la foto del presidente de la Conferencia General en 1902.
el pastor Arturo Daniels. Ese era el presidente de la conferencia general en ese entonces. Arturo G. Daniels. Vamos a ver qué pasó. El pastor Daniels se encontraba en su oficina allí en Battle Creek, en Michigan, donde se encontraba la Review and Herald, o sea, la casa editora o publicadora. Voy a ir leyendo un poco de historia para que ustedes entiendan, hermanos. Dice, era martes 30 de diciembre de 1902. ¿Qué año? 1902. Una tranquila tarde de invierno en Battle Creek. No había nieve en el suelo. La mayoría de los 300 empleados, ¿cuántos empleados? 300. Empleados de la editorial Review and Herald habían dejado sus máquinas y oficinas editoriales por ese día. Trabajaba mucha gente en la Review and Herald. Unos pocos trabajadores habían venido para el turno de la noche. El pastor Daniels, el que ustedes acabaron de ver ahí en la foto, el recién elegido líder de la conferencia general, todavía estaba en su oficina en el segundo piso del edificio oeste, junto al otro lado de la calle North Washington. Así se llamaba la calle que dividía la oficina de la conferencia general y la casa editorial, o sea, la Review and Herald. La campana del tabernáculo sonó, convocando a los fieles a la reunión de oración. Qué bonito haber sido vivido en esos tiempos, ¿no? Sonaba la campana de la iglesia llamada el Tabernáculo, que era la iglesia más grande adventista allí en Battle Creek, para anunciar la hora del culto, Jorgito. Entonces las luces eléctricas, ¿qué sucedió? Se apagaron. Daniel se acercó a la ventana y vio llamas procedentes de la editorial. Unos minutos antes todo estaba normal en el gran edificio. El vigilante nocturno acababa de hacer una ronda por la sala de máquinas. Luego, los pocos empleados en el trabajo detectaron el olor a humo. Ahí ustedes pueden ver una foto de la iglesia del Tabernáculo. Esa era la iglesia adventista, allí en Battle Creek, Michigan. La sierva del Señor llegó a predicar allí muchas veces. Sigue diciendo esta historia. Cuando los pastores Daniels y Evans, que estaban juntos platicando en la oficina, llegaron a la calle, toda la sala de prensa estaba en llamas. Un minuto o dos más tarde, los carros de bomberos del departamento de bomberos de la ciudad llegaron y pronto estaban vertiendo agua sobre el fuego. Todo el edificio parecía envuelto. En ningún lugar podía entrar ningún bombero, hermanos. Los bomberos no podían ni siquiera entrar al lugar. Es una foto de las pocas fotos que hay, antiguas. Esa es la Review and Herald en llamas, hermanos. Sigue diciendo, controlar el fuego fue inútil. Todos pudieron ver que las llamas estaban fuera de control. No se podía guardar nada de las oficinas editoriales o la biblioteca. Pero el hermano Robert del departamento de arte salvó algunas piezas de mobiliario y algunos materiales de arte preciosos. A las 8 en punto, o sea, a las 8 de la noche, cayó el techo y la maquinaria de los pisos superiores comenzó a tambalearse. Para las 8:30, las paredes de ladrillo se estaban derrumbando. Así quedó la Review and Herald, mis hermanos. En escombros prácticamente. Los bomberos no obtuvieron forma de apagar ese fuego. El mismo día en que ocurrió, o sea, el incendio, oigan bien, el jefe del departamento de bomberos de la ciudad, en compañía del electricista de la oficina,
realizó un recorrido de inspección en todo el edificio, examinando el cableado de las luces y otras posibles fuentes de peligro. O sea, muchos de los fuegos ocurren a veces en los edificios o en las propiedades por un cortocircuito. ¿Y qué dijo el jefe de los bomberos? Y pronunció todo en condiciones satisfactorias. Esto salió en la Review and Herald el 6 de enero de 1903. El jefe de bomberos se llamaba de apellido Weeks, que había dirigido la lucha de una serie de grandes incendios en Battle Creek. Más tarde declararía que había luchado contra todos los incendios adventistas y que su puntaje había sido 0. ¿Qué le parece a usted, el jefe de los bomberos? Hay algo extraño, dijo, acerca de sus fuegos adventistas del séptimo día. Con el agua vertida actuaba más como gasolina. Entre más agua le echaban, en otras palabras, al fuego adventista, más se encendía. Estas fueron las palabras del jefe de los bomberos, que se las dijo P.B. Fairchild a Arthur White el 4 de diciembre de 1965. Qué tremendo, mis hermanos. O sea, el fuego adventista no era un fuego común. Los bomberos no pudieron entrar a la Review and Herald. El jefe de los bomberos Weeks llegó a decir, no sé qué está sucediendo con los fuegos adventistas. Cada vez que tengo que enfrentar un fuego adventista, termino en 0, porque entre más agua le echamos, es como que le echáramos ¿qué? Gasolina. Sigue diciendo, la planta editorial de la Review and Herald se había convertido en uno de los establecimientos de publicación más grandes y mejor equipados del estado de Michigan. Ahora solo era una pila de escombros. ¿Por qué? Cuando algunos de los miembros de la Junta se pararon y vieron las llamas, oigan bien, debieron pensar en una frase en una carta de Elena de White, escrita desde California y dirigida al gerente de la Review and Herald. Oigan bien, la hermana White había escrito una carta días antes del fuego de la Review and Herald. Se la había mandado al gerente de la Review and Herald. Había sido leída esa carta a la junta de 13 meses antes. ¿Cuánto tiempo? O sea, más de un año y un mes. Mire lo que la sierva del Señor escribió, hermanos. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Las oficinas deben ser purificadas, eliminando este material indeseable. Wow, hermano, esto es serio. Sigue diciendo la sierva del Señor, tengo un testimonio del Señor para los que han entregado este material en manos de los trabajadores. Dios os considera responsables por presentarles a hombres y mujeres jóvenes el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Será posible, preguntó ella, que no tengáis un conocimiento de las advertencias dadas a la Pacific Press al respecto? La Pacific Press era la otra casa publicadora adventista que se encontraba en California, pero la principal era la Review and Herald. ¿Será posible que, teniendo un conocimiento de ellas, estéis recorriendo el mismo camino, excepto que vais de mal en peor? Se os ha indicado repetidas veces que los ángeles del Señor visitan cada cuarto de las oficinas. Oigan bien, los ángeles de Dios, hermanos, visitaban cada cuarto de la oficina de la Review and Herald y estaban viendo lo que estaba saliendo y llevándose a las presas o a las imprentas o a la máquina de imprenta. ¿Qué impresión ha dejado esto en vuestra mente? Habéis puesto material que contiene los sofismas de Satanás en manos de los obreros.
presentando ante su mente principios engañosos y contaminadores. El Señor considera esta acción de vuestra parte como una ayuda prestada a Satanás en su obra de preparar trampas para cautivar almas. Esto es serio, ¿saben? O sea que los obreros de la Adventist Review o de la Review and Herald estaban siendo la obra ¿de quién? De Satanás. Y la sierva del Señor les mandó una carta de advertencia, de amonestación. Él no dará por inocente a aquellos que han hecho tal cosa. Tiene juicio contra los gerentes de la casa publicadora. Oigan bien, hermanos. Yo casi he tenido miedo de abrir la Review, o sea, la revista adventista en ese entonces. Ella tenía ya miedo hasta abrir el periódico, hermanos. ¿Por qué? Por temor a leer que Dios ha purificado la casa publicadora por medio de un incendio. Testimonios para la iglesia, tomo 8, página 98. ¿Qué le parece a ustedes esta mensajera del Señor, hermanos? Ya Dios le había mostrado que iba a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque de esas imprentas, de esas máquinas de impresión, ya no estaba saliendo la verdad que Dios originalmente había propuesto que saliera. La verdad del mensaje del tercer ángel al mundo. La noticia le llega a Elena G. de White. ¿Dónde estaba ella en ese tiempo? En California. Ya vivía en California, ya fue donde ella falleció. En su casa donde ella murió, para el año 1902. Mire lo que ella escribió. Ese martes por la noche, Elena de White en su casa de Elms Haven había dormido muy poco. En visión, había agonizado por las condiciones en Battle Creek. Déjeme decirle que en Battle Creek se encontraba la conferencia general. Cuando bajó a desayunar el miércoles por la mañana, Sarah McEnterfer, que era la secretaria de ella, le dijo que la casa publicadora de la Review and Herald se había quemado la noche anterior. Mire lo que la sierva del Señor dijo. Solo unos días antes, con la pluma en la mano, perdió el conocimiento de su entorno y volvió a ver una espada de fuego sobre Battle Creek, girando primero en una dirección y luego en otra, con un desastre seguido por otro desastre. Carta número 37, 1903. ¿Qué vio la sierva del Señor? Una espada de fuego. ¿Dónde? En Battle Creek. Girando primero en una dirección, luego en la otra. Con un desastre seguido por el otro. Levantando su pluma, ella le escribió a su hijo Edson: oh, me siento tan triste porque el Señor ha permitido esto. ¿Quién lo permitió? Porque su pueblo no ha escuchado sus advertencias, ni se ha arrepentido, ni convertido, para que Él los sanase. Voy a hacer una pausa allí, mis queridos hermanos. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos, porque seremos consumidos por la ira de Dios. Dice la sierva del Señor claramente que ese incendio lo permitió Dios. Por eso es que ese fuego, decía el jefe bombero Wicks, este fuego adventista no se puede apagar. Entre más agua le echamos, es como que le estuviéramos echando gasolina. Porque el fuego no venía por un cortocircuito, ni por alguien que tiró un cerillo por allí, o una colilla de cigarrillo que un transeúnte que pasó por ahí lo tiró. No, hermanos. Esto fue un fuego que vino directamente del cielo. ¿Y qué sucedió? Ella dijo
¿Por qué se quemó la Review and Herald? En otras palabras, porque su pueblo, ¿están viendo ahí en amarillo? Porque su pueblo no ha escuchado sus advertencias, ni se ha arrepentido, ni convertido para que Él los sanase. Muchos han despreciado las palabras de advertencia. ¿Cuáles palabras de advertencia estaba despreciando la iglesia en ese entonces? ¿Las palabras de quién? Del espíritu de profecía, mis queridos hermanos. Las palabras de Elena G. de White. ¿A través de quién venían las advertencias? De la sierva del Señor. Dice, oh, qué triste es, cuán grande es la pérdida de libros, muebles e instalaciones. Que el Señor tenga misericordia de nosotros es mi oración. Cartas 214, 1902. ¿Qué había pasado con la iglesia? Habían desatendido o habían dejado de qué? De atender, Jorgito, las advertencias de la sierva del Señor. Sigue diciendo esta historia. Ese día su mente, o sea, de la hermana White, debe haber repasado una gran cantidad de historia. Allí estaba la publicación de La Verdad Presente en Middletown, Connecticut, en el verano de 1849. ¿Cómo oraron sobre la pequeña pila de periódicos antes de enviarlos? Luego siguió la reunión en 1852 en Saratoga Springs, en Nueva York, y la decisión de comprar una imprenta manual para que el periódico se imprimiera en una imprenta de propiedad de Observadores del Sábado. Con el tipo y otros equipos, costaría $650. Hiram Exxon adelantó el dinero de la venta de su granja y en la semana siguiente los creyentes enviaron dinero para reembolsar a Exxon. O sea, estos pioneros adventistas hacían todo por la obra del Señor. Vendían sus propiedades y las ponían todos a la obra del Señor. Este fue el primer esfuerzo financiero concertado en el cual los adventistas guardadores del sábado se unieron para anunciar el mensaje. ¿Qué recuerdos tenía instalar la imprenta ese verano en su gran casa alquilada en Rochester, Nueva York? Una casa que serviría de residencia familiar, pensión y oficina de imprenta. Pero ¿qué días de sacrificio fueron estos? La hermana White estaba recordando todo eso. Oigan bien, la paga promedio de Jaime White era de $4.57 por semana. Por semana. Jaime tenía 36 años. Uriah Smith, que era el editor residente de la Review, era 10 años más joven, o sea, tenía 26. Y los otros eran adolescentes y tenían 20 años. Dedicados completamente todas estas personas a la obra del Señor. Pero no lo hacían por esto. Lo hacían ¿por qué? Por amor a la obra del Señor. Por eso es que Dios bendijo tanto la obra adventista en ese entonces. ¿Queremos que Dios bendiga la obra de esta iglesia? Tenemos que hacerlo con la misma dedicación. Pero no había suficiente trabajo denominacional para mantener ocupadas a las máquinas y a los hombres. Imprimir para otros intereses fue la respuesta. Oigan bien. El equipo inactivo sería un desastre, por lo que la Review and Herald se convirtió en una impresora comercial y también en una buena. Esto estaba completamente justificado, pero en ello había semillas ¿para qué? Para problemas. Los hombres de negocios dedicados, algunos de ellos convertidos recientemente, fueron traídos por Jaime White para manejar los intereses crecientes. Este procedimiento, no sin sus peligros, se continuó después de su muerte en 1881. Las crecientes demandas habían exigido adiciones a la planta, primero en 1871 en el oeste
apiñándose en Washington Street, doblando su espacio de trabajo, otro en 1873 en el este, luego la adición de una historia en 1878, uniendo toda la planta en un edificio de 4 pisos. Sin duda, Elena de White recordó las advertencias dadas sobre la construcción excesiva. ¿Por qué no habían sido escuchadas? Ahí podemos darnos cuenta de que los líderes, muchos de los líderes de la iglesia en ese entonces, no quisieron escuchar las advertencias de la sierva del Señor. ¿Cuál era la actitud de muchos empleados de la Review and Herald en ese entonces, antes del fuego, antes del incendio? Aquí lo dice, escuchen bien lo que dice. Pero lo que le impregnó su mente, o sea, la mente de la hermana White, ese miércoles en Elms Haven, fue la agonía del alma que había sufrido durante la década anterior, que alcanzó un nivel casi insoportable durante las semanas previas al incendio. Los gerentes, oigan bien, los gerentes, o sea, los gerentes de la casa impresora, habían perdido el sentido de la justicia y la responsabilidad. Los empleados habían perdido gran parte de su dedicación y consagración desinteresadas. Mire lo que sucedió en ese tiempo, hermanos. Están viendo las consecuencias, las razones que llevaron a que la Review and Herald fuera incendiada por Dios. ¿Están viendo ustedes? Vuelvo y leo, escuchen bien. Los gerentes habían perdido el sentido de la justicia y la responsabilidad. Los empleados habían perdido gran parte de su dedicación y consagración desinteresadas. Si usted y yo trabajamos en esta iglesia carente de consagración y dedicación a la obra del Señor, Dios nunca va a bendecir esa obra. Así repartamos 200 revistas o 400 libros en el flea market o en el pulguero. Tenemos que ir allí a esa mesa cada semana con un espíritu de responsabilidad y de dedicación a la obra del Señor. Ustedes me perdonan, hermanos, no están aquí las personas que yo voy a hablar porque ya no asisten a esta iglesia, pero una vez un hermano se enojó aquí cuando se dio cuenta que le tocaba el flea market y se llevó las cajas y las tiraba así en el baúl del carro, así como enojado. Hermano, no vaya mejor al flea market si usted va con esa actitud, porque Dios no va a estar con usted. ¿Me entiende? No vaya. Porque eso fue lo que le pasó a la Review and Herald. Tanto los gerentes como los empleados empezaron a perder el sentido de lo que significaba la publicación y la imprenta. Mire cómo sigue diciendo. Escuchen bien. Las juntas habían perdido su poder para controlar las líneas correctas. Fue un proceso gradual que fue mal visto por el cielo. Oigan bien. Y una advertencia tras la otra había estado sonando por la mensajera de Dios. La sierva del Señor estaba viendo todo eso. Dios se lo estaba mostrando en visión y ella vivía en California. ¿Qué estaba pasando en las juntas? Pero estas fueron en su mayor parte ignoradas o despreciadas. Unos meses antes de irse a Australia, en 1891, estaba preocupada por cierto tipo de conversación ruidosa, bulliciosa y entusiasmo no santificado en las reuniones del consejo de la institución. Cuando se reunían los empleados y los gerentes, en esas reuniones había conversación ruidosa, bulliciosa y entusiasmo no santificado en esas reuniones. Tipo junta de iglesia en la iglesia adventista. Yo he estado en muchas juntas de la iglesia adventista donde las personas se han mostrado hasta los puños en las juntas. ¿Qué, hermano Moisés? No se sorprenda de eso. Esto estaba sucediendo en la Review and Herald. Gritos, bulla, conversación ruidosa, entusiasmo no santificado. Escuchen lo que ella escribió. La religión y los negocios se están divorciando. Los planes mundanos y egoístas están entrando a la iglesia. Muchos que no saben de qué espíritu son,
están listos para extender sus manos para agarrar y recoger lo que no se han ganado. Muchos están bajo condenación debido al grave pecado del egoísmo que está fermentando la institución. Estaban trabajando, pero por amor a esto nada más, no por amor a la obra. Uno se confedera con el otro, dijo la sierva del Señor. Si estáis a mi lado, y yo te apoyaré, se dicen uno al otro. O sea, tú estás de mi parte, yo te apoyo. Así conducen a otros a caminos falsos, trayendo el fuego extraño que Dios ha prohibido positivamente que se use en su obra. Manuscrito 23, 1891. Todo esto está en los años en Ems Haven por Arthur L. White, tomo 5, página 223 a la 228. Ahí está la colección de libros. Es una biografía de toda la historia adventista. Vamos a estar estudiando muchos temas muy importantes. Ahora ustedes pueden darse cuenta el por qué Dios mandó ese incendio y que ese edificio ardiera prácticamente hasta sus cimientos. Los bomberos de Michigan, allí en Battle Creek, no pudieron contrarrestar los incendios adventistas. El jefe de bomberos decía, ¿cómo es posible esto? No entiendo. Estos fuegos adventistas no son iguales con los otros fuegos que yo he tenido la oportunidad de enfrentar. Entre más agua le echamos, más se encienden, como si estuviéramos echándole gasolina. ¿Por qué entonces, mis queridos hermanos, Dios permitió que se incendiara la Review and Herald? Muchas razones hemos aprendido en esta tarde. La número 1, la principal de todas, ¿cuál es? Rechazaron los consejos del espíritu de profecía que venían a través de cartas y manuscritos de Elena G. White. Si una iglesia, mis queridos hermanos, que dice ser la iglesia del pueblo de Dios, desecha el espíritu de profecía y pone a un lado los consejos que Dios le dio a esta iglesia a través del don profético, oigan bien, esa iglesia está en camino a la perdición y al fracaso. Vamos a aprender en nuestro próximo estudio acerca de esto. No hemos terminado, esta fue la primera parte. Vamos a aprender, hermanos, de dónde estaba la clave para que Dios bendijera a su pueblo en ese entonces. Número 2, la Review and Herald se estaba comercializando y comenzaron a imprimir libros que no fueron aprobados por Dios. Lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Y número 3, tanto los empleados como los gerentes o personas que estaban al frente de esta obra, de esta casa editora, se habían convertido en personas no santificadas. Personas que estaban haciendo la obra de Dios no por amor a las almas o a la salvación, sino al dinero y a la posición. Dios paró esa obra, mis queridos hermanos, y es por eso que incendió esa gran casa publicadora, la Review and Herald. Ahora nosotros nos estamos dando cuenta qué lección nos puede enseñar esto a nosotros hoy. Muchas lecciones nosotros debemos de aprender de la historia adventista. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene unos textos bíblicos que dice que lo que antes fue escrito, ¿para qué? Para nuestra enseñanza fue escrito. Todo esto, hermanos, que sucedió en ese entonces, Dios lo ha dejado para nuestra enseñanza hoy como pueblo de Dios. Y es por eso que Dios en cierta parte ha bendecido tanto esta iglesia. ¿Por qué? Porque de esta iglesia ha salido material de publicaciones solamente con el estandarte de la verdad presente.
con el mensaje que Dios quiere que se predique al mundo. Por eso el Señor ha bendecido tanto y grandemente la obra publicadora de esta iglesia. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que hacer caso sumiso a esto que sucedió en ese entonces, para nosotros no repetir la historia que repitieron prácticamente nuestros pioneros, o parte de ellos, porque no eran todos, parte de ellos, especialmente los que estaban trabajando directamente con la obra de publicaciones. Que Dios nos ayude a nosotros a no tener miedo de publicar el mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Nosotros tenemos mucho material allí maravilloso que ha sido publicado, que ha sido preparado con esfuerzo y dedicación por muchos hermanos de esta iglesia, y nosotros debemos de llevar ese material y predicarlo al mundo para que Dios pueda seguir bendiciendo esta iglesia y pueda seguir bendiciendo su obra. Vamos a ir de rodillas, vamos a terminar con una oración. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer una vez hayamos terminado esta palabra de oración. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias por habernos permitido haber escuchado este mensaje. Muchos de nosotros hemos oído hablar tal vez de este incendio de la Review and Herald, pero muchos de nosotros tal vez no sabíamos cuáles fueron las razones por las cuales tomó lugar este incendio y quién se encargó de incendiar esta gran casa editorial. Señor, ahora hemos podido darnos cuenta que fue usted mismo, Padre Celestial, que tomó cartas en el asunto y terminó, Señor, con cada una de estas máquinas que quedaron prácticamente en escombros por el fuego que las consumió. De estas máquinas que fueron dedicadas solamente para la obra de Dios y para la predicación del mensaje del tercer ángel, estaban saliendo mensajes que no llevaban el sello de Dios. Padre Celestial, ayúdenos a nosotros como iglesia hoy, como pueblo remanente en este tiempo del fin, a no cometer el grave error que cometieron estos pioneros adventistas, algunos de ellos, en 1902 o en años anteriores a esa fecha. Denos sabiduría para seguir trabajando en la obra de publicaciones, para seguir imprimiendo estos folletos, panfletos y libritos que llevan el mensaje de verdad presente a un mundo que perece. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de trabajar en esta hermosa obra de publicaciones. Ayúdanos a seguir trabajando con ahínco, con deseo en nuestros corazones, para que usted pueda bendecir, Señor, esa obra en nuestra iglesia. Gracias por escucharnos. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.